Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. En este nuevo tema vamos a ver conceptos relacionados a la regresión lineal. Bueno, ¿de qué va este tema? Básicamente, el objeto de este tema va a ser determinar una ecuación que va a tener la forma de una recta, la cual va a explicar dos variables. De igual forma vamos a determinar mediante el cálculo de algunos parámetros que también se relacionan estas dos variables. También incluso podemos o vamos a calcular estimaciones a partir de la ecuación, que en este caso se trata de una recta que vamos a obtener. Bueno, aquí en Excel ya tengo preparada un plano cartesiano, un XY. Bueno, todos conocemos la forma que tiene una ecuación de una línea recta, y igual a mx más b, donde m se denomina la pendiente y nos indica qué tan inclinada se observa una recta en el plano cartesiano. Esa inclinación puede ser en forma ascendente o descendente, y b se le denomina ordenada al origen. Básicamente es un número que nos indica en qué parte del eje Y la recta corta a este eje. Esta ecuación también puede tener otras formas, recordando que es una ecuación lineal. A lo mejor encontramos aquí otra forma de representarle una ecuación de una recta. Es la siguiente. O también incluso en términos de beta. Como aquí la voy a colocar en términos de beta. Aquí. Beta 0. Salió. Y bueno, estas tres formas representan, bueno, como les decía, estas tres ecuaciones representan lo mismo. Vamos a considerar una ecuación muy sencilla para ver lo que implica la pendiente y la ordenada al origen. Entonces vamos a tener por un lado, se me ocurre esta ecuación y igual a x más 1. Una ecuación muy sencillita. Y una segunda ecuación y igual a 2x más 1. ¿Cómo graficaríamos estas dos ecuaciones? La primera tiene una pendiente de 1, que se observa aquí en el coeficiente que es 1, y va a cortar al eje Y en 1. Entonces el punto, o uno de los puntos donde estaría esa ecuación, sería en el 0,1. Ustedes bien saben que para trazar una ecuación, más bien una recta, necesitamos dos puntos. Aquí si sustituimos el valor de 5 en x, es decir, x igual a 5, vamos a tener que y va a valer 6. Entonces
nuestra recta se vería de esa forma. Ese segundo punto sería el 5,6. Es decir, el punto, este punto de aquí. Bueno, la segunda recta va a cortar al eje Y también en 1, pero su pendiente tiene aquí un coeficiente de 2. Bueno, entonces esa recta saldría también de 1. Voy a cambiar el color para que se diferencie. Bueno, ese color. Y nuevamente vamos a sustituir ahora x igual a 3, por ejemplo. Si x vale 3, 3 por 2 son 6, más 1, 7. Entonces lleva a valer 7. Entonces el punto quedaría algo así. Esta nos representaría nuestra segunda ecuación. Esta sería la primera. La primera y la segunda. La primera ecuación en verde y la segunda ecuación en naranja. Bueno, ¿qué observamos aquí? La que tiene pendiente más grande se observa más inclinada respecto a la que tiene una pendiente de coeficiente 1. Pero en realidad, ¿qué más podemos ver con esa pendiente? Esa pendiente, entre otras cosas, nos va a indicar cuánto va a avanzar o cuánto se va a incrementar. En este caso, la variable Y, cada que aumenta una unidad la variable X. Bueno, en el caso de la primera recta, vamos a analizar de 2 a 3. De 2 a 3, ¿qué pasa? Voy a insertar dos pequeños puntitos a ver si me salen. Un color más brillante. Bueno, bueno, ¿qué observamos en un cambio de X de 2 a 3? ¿Cómo cambia Y? Pues también cambia en una unidad. Aquí X, cuando vale 2, la Y vale 3. Y al incrementar en una unidad la X, también la Y se incrementa en una unidad. Entonces precisamente la pendiente, el coeficiente que tengamos aquí, que en este caso es 1, nos va a indicar por cada unidad, de X, la Y se incrementará el número de unidades que en la ecuación tenga como coeficiente la X. Bueno, aquí no está bien decir la X y la Y. La X se denomina variable independiente y la Y se denomina variable dependiente. Bueno, acá siguiendo este concepto, entonces vamos a decir que cada que se incrementa en la segunda ecuación, en esta, que cada que se incrementa en una unidad la variable independiente, es decir, la X, la variable dependiente Y se va a incrementar en 2 unidades. Y vamos a verlo.
Vamos a ver ahora el caso cuando x vale 1 y x vale 2. ¿Qué pasa con y? Cuando x vale 1, y vale 3. Pero cuando x incrementa una unidad y pasa a 2, la y subió 2 unidades y ahora vale 5. Entonces precisamente esto es lo que indica la pendiente. El incremento por cada unidad de la variable independiente. Y bueno, eso eventualmente nos puede dar bases sobre la interpretación de una ecuación en una situación real. Ya en los ejemplos que vayamos a realizar lo vamos a ver. Bueno, esos son algunos conceptos básicos de la regresión lineal, muy básicos, que se supone ya deberían de conocer a estas alturas. Bueno, ahora vamos a resolver el ejemplo 1. Ejemplo 1 de los apuntes que nos está pidiendo. Vamos a los apuntes. Aquí están. Bueno, el primer ejemplo nos está pidiendo que tenemos 30 datos acerca de 30 estudiantes que fueron entrevistados en un estudio acerca de la relación entre el tiempo que pasan en internet y su promedio en calificaciones. Los resultados se muestran en la tabla siguiente. Entonces X es la cantidad de tiempo que pasan en internet y Y es su promedio de calificaciones. Entonces, por ejemplo, un estudiante que pasa 11 horas en el internet tiene un promedio de 2.84. Un estudiante que pasa 5 horas en internet tiene un promedio de 3.20. Bueno, con estos dos datos a simple vista podemos ver que entre más horas se pasen en internet, menos promedio en la calificación van a obtener. Bueno, pero para corroborar esto tendríamos que hacer el análisis de regresión. Bueno, aquí en el ejemplo 1 solamente nos piden realizar un diagrama de dispersión y visualizar qué tipo de curva se ajusta mejor a esos datos. Entonces aquí ya tengo los datos, horas y el promedio. Aquí nos habían dicho que las horas es la cantidad de tiempo y el y el promedio. Bueno, aquí les repito, la x es la variable independiente y la y la variable dependiente. Bueno, un diagrama de dispersión es muy sencillo de realizar aquí en Excel. Simplemente tenemos que graficar esos puntos. Entonces aquí seleccionamos el rango de esos puntos. Vamos al menú insertar. Y aquí ya nos aparece una opción de insertar gráfico de dispersión automáticamente. Entonces aquí hay varias opciones para seleccionar. La primera es la más adecuada. Y vemos que en el eje X se van a graficar precisamente las horas. Y en el eje Y los diferentes promedios. Bueno, ¿qué observamos aquí? Vamos a ajustar un poquito los límites. Aquí, por ejemplo, no conviene tener el gráfico desde 0 hasta 4 porque, por ejemplo, de 0 a 1.5 no hay datos aquí. Entonces eso hay que quitarlo. No es conveniente dejarlo. De igual forma, de 0 a lo mejor a 4 no hay datos. También habría que quitar ese pedazo. Entonces damos doble clic aquí sobre la escala y se nos va a abrir este menú de acá, donde establecemos el máximo y los mínimos para ese eje Y. Entonces ahí yo creo que estaría bien de 1.5 a 3.5. Y vemos cómo damos enter y ahí ya se redibujó la gráfica. Vamos a dar clic aquí, dos clics sobre el eje Y. Y de igual forma
Creo que un mínimo de 4 está bien y un máximo de 26. Y vamos a ver cómo se ve la gráfica. Doy enter y ahí está. Bueno, aquí para completar bien nuestro gráfico hay que ponerle títulos. Voy a poner gráfico de dispersión del ejemplo 1. Y gráfico y también títulos en los ejes, en el eje Y y en el eje X. Entonces aquí habíamos quedado que en Y es el promedio de la calificación. Y en el eje X es las horas que pasan en internet los estudiantes. Y entonces en este punto ya tenemos bien hecho un diagrama de dispersión. ¿Y qué podemos observar en esta gráfica? Decía, a medida que las horas en internet aumentan, se obtienen menores promedios de la calificación, y a menores horas en internet se obtienen mayores promedios en las calificaciones. Nos preguntaba el ejercicio aquí qué tipo de curva se ajustaría mejor a esos datos. Bueno, si nosotros observamos aquí, pudiéramos trazar una línea recta. Vamos a hacerlo. Y bueno, más o menos esa línea no está tan alejada de los puntos. Eso tiene varias implicaciones. Primero, bueno, pues podríamos en cierto momento predecir qué es lo que pasaría, por ejemplo, con un estudiante que viera o estuviera en internet 30 horas. Podríamos estimar, por ejemplo, qué calificación obtendría, qué promedio obtendría. Que seguramente, si prolongamos esta línea, sería, no sé, por decir algo, no sé, 1.6 por ejemplo, o 1.5. Bueno, para eso nos sirve la regresión lineal, para ajustar una serie de puntos, en este caso a una línea recta. Y ya con ello podemos predecir en cierto punto o en cierto momento algunos datos sobre lo que no tenemos información. Por ejemplo, aquí un valor entre 14 y 19, se me ocurre que sea 17, por ejemplo. Entonces vemos en 17 no hay datos reales de lo que sucede con las calificaciones de los alumnos y las 17 horas que ven internet. Entonces pudiéramos también estimar qué es lo que sucede con un estudiante que ve, por ejemplo, 17 horas de internet y qué calificación obtendría. Que aquí en teoría debería de ser alrededor de 2.5 de promedio de calificación. Bueno, en el siguiente ejemplo vamos a ahondar más en la teoría de la regresión. Entonces vamos al siguiente ejemplo.